Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Hola familia, aquí estamos en esta nueva oportunidad para compartir la palabra y edificarnos con ella juntos. Estamos sobre el capítulo 17. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas han sido testigos de lo que Dios ha hecho en Macedonia, particularmente en Filipos, Tesalónica y Berea. Y las experiencias que han vivido Pablo y Silas han sido intensas y dolorosas, pero de gran impacto para los creyentes de Macedonia, quienes los imitarían y pasarían a ser ejemplo para muchos en las regiones de Macedonia y Acaya. Algunos judíos y muchos gentiles piadosos de aquellas ciudades de Macedonia habían creído, pero los judíos que rechazaban la palabra de Dios habían levantado persecución contra Pablo y Silas. Pero conducidos por hermanos, Pablo fue llevado a Atenas por mar, probablemente acompañado por Lucas. Silas y Timoteo se habían quedado en Berea. Pero Pablo les envió un mensaje de que fueran a él lo más pronto posible, y esto harían, pero lo alcanzarían hasta Corinto. Pero mientras Silas y Timoteo estaban en Berea, ¿qué pasaba con Pablo en Atenas? Abre tu Biblia en Hechos 17, versículo 16 en adelante, y leamos lo que pasó con Pablo.
Hechos 17:16 dice: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. En el primer siglo, Atenas era una ciudad que gozaba de una autonomía política y tolerancia religiosa, pero vigilada por el Imperio Romano. Y una de las características de esta ciudad era su abundante idolatría y la cantidad de dioses que veneraban. Uno podía llegar a esa ciudad y ver muchos lugares donde había altares con sus diferentes ídolos que, lógicamente, representaban dioses. Atenas era la expresión máxima de la idolatría. Pablo, en sus viajes por diferentes ciudades, podía ver la idolatría y no le afectaba el ánimo de manera importante, pero al llegar a Atenas, su ánimo se irritaba fuertemente. Se indignaba al ver a los atenienses totalmente rendidos a la idolatría. La dimensión de la idolatría en Atenas impresionó tanto a Pablo que su espíritu se enardecía, le causaba mucho disgusto. Considerando la idolatría, Pablo escribe en Romanos 1, 20 al 23. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El verdadero Dios se hace claramente visible desde la creación del mundo, por medio de las cosas hechas, por lo cual no hay excusa. Por ello ningún hombre puede excusarse diciendo, no conozco a Dios. Es decir, nadie puede decir que no hay Dios, porque Él se ha manifestado. Pero al no darle gracias ni glorificar al Creador, el razonamiento se envanece y el necio corazón es entenebrecido. Se hacen necios pensando en que son sabios, y ahí es donde entra la idolatría, que no es sino atribuir la gloria del Dios incorruptible a imágenes corruptibles. Y si sigues leyendo Romanos 1, observarás en qué desemboca la idolatría. En una corrupción total. En lo intelectual, en lo espiritual y en lo físico. ¿Qué es lo que hizo Pablo ante este malestar en Atenas? Sigamos leyendo. Hechos 17 y 18 dice: Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Con la indignación que cargaba al ver la ciudad rendida a los ídolos, Pablo discutía con los judíos en la sinagoga, como acostumbraba hacer, pero también en la plaza donde les hablaba a los gentiles, aprovechando la cierta libertad religiosa que había. Con los judíos, seguramente su lenguaje era distinto al que empleaba con los filósofos gentiles. Cada grupo tenía su propio razonamiento, y Pablo, al hablar, debía procurar darse a entender para cada grupo. Hablaba en términos judíos con los judíos y en términos coloquiales con los gentiles. Primera de Corintios 9:22 dice: Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Pero entre los gentiles había un grupo interesante y culto, los filósofos. Y había dos escuelas, la escuela de los epicúreos y la escuela de los estoicos. Los fundadores de estas escuelas fueron Epicuro y Zenón, alrededor del año 300 a.C. Las propuestas de ambas escuelas era dar solución a las preocupaciones que ocasionaban alteraciones emocionales y mentales, con el fin de dar paz al alma. Lo que se trataba de lograr era la indiferencia a los sentimientos negativos, evitar lo superficial y obtener el placer, buscar la elocuencia en todo y muchas cosas más. Pero tenían sus diferencias. La escuela epicúrea era satisfacer el cuerpo y el alma con el placer de comer, beber y razonar filosóficamente. Era fundamental. La escuela estoica buscaba satisfacer lo moral y lo intelectual, absteniéndose de los placeres momentáneos, con el fin de lograr una satisfacción placentera a largo plazo. Y ahí estaban estos filósofos de estas dos escuelas discutiendo
al estilo filosófico con Pablo. Leamos lo que decían. Hechos 17, 18 al 21 dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Y esto decían algunos de ellos: ¿qué querrá decir este palabrero? Trataban a Pablo como un palabrero, como un charlatán, porque hablaba cosas que carecían de sentido intelectual y elocuente. Otros de ellos decían: es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio y la resurrección. Sucedió entonces que le echaron mano y se lo llevaron a una colina donde se ubicaba la suprema corte de Atenas, el Areópago. En ese lugar se juzgaba la moral y el derecho de los maestros filosóficos y religiosos que enseñaban de manera pública. Y le preguntaban a Pablo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Tú tienes palabras extrañas para nuestros oídos. ¿Qué significa lo que dices? Los atenienses y los extranjeros que vivían en Atenas les parecía interesante decir u oír algo nuevo. Y Pablo les va a hablar de lo que es verdaderamente nuevo, pero extraño para los hombres. Comentaremos más sobre el asunto de lo que es nuevo. Por ahora leamos lo que Pablo les dirá. Hechos 17, 22 y 23 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pablo se dirige a los atenienses con respeto, no juzga la idolatría de ellos y les dice: en todo observo que son más religiosos que muchos. Tienen un gran respeto por las creencias. Me doy cuenta porque entre sus altares vi uno que tenía escrito: al Dios no conocido, y lo adoran sin conocerlo, pues a ese es al que yo proclamo. Los atenienses conocían de dioses: Zeus, Hermes, Poseidón, Atenea, Apolo, Ares, Afrodita, Hera, etc. Pero tenían la sensación, la sospecha, el presentimiento de que había uno que no conocían, así que le ponían su altar vacío, solo con la inscripción: al Dios no conocido. Ese es el punto que aprovechó Pablo. No habló de sus dioses, habló de lo nuevo que no conocían. Y esto nos enseña a ser sencillos y prudentes para presentar al Dios vivo y verdadero, sin tocar sus símbolos y dogmas. Yeshua dijo a sus discípulos en Mateo 10:16: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Seamos prudentes y sencillos en un mundo idólatra, pues si hablas a los que no conocen lo nuevo y lo desconocido y tocas sus dogmas y símbolos, se ofenderán. Pablo partió de algo conocido en ellos. Eran religiosos y respetaban las creencias y los llevó a lo desconocido. Es una buena manera de presentar el mensaje. Algunas veces Jesús hacía lo mismo. Por ejemplo, en la primera parte de los versículos 27 y 28 de Mateo 5, dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Es una buena manera de enseñar. Yeshua partía de algo conocido. Oísteis que fue dicho. Y luego los llevaba a lo desconocido, a lo nuevo. Pero yo os digo. Yeshua habló de lo nuevo. Él dijo: un mandamiento nuevo les doy. Ámense los unos a los otros. De lo conocido a lo desconocido. De lo viejo a lo nuevo. Pero es difícil cuando hay una concurrencia de diferentes niveles de conocimiento. Pero Pablo estaba delante de hombres con un conocimiento en común. Estaban en una corte. Pero una clave para saber lo que otros saben es observar. Pablo observó que en todo eran religiosos. Observa.
que el Señor pondrá el punto de partida para compartir que en Cristo, que en Yeshua, hay salvación y vida eterna, para compartir lo nuevo. Sigamos leyendo lo que Pablo está explicando. Hechos 17, 24 y 25 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Como vemos, Pablo no cita las Escrituras, pues aunque es gente culta, no conocen la Torá. Les está hablando del Dios no conocido. Él es el Dios que hizo el mundo y lo que hay en él. Es Señor del universo. El Dios no conocido, al que adoran sin conocerle, no habita en templos hechos por hombres y no necesita que nadie le sirva, pues no necesita nada de los hombres. El Dios no conocido, al que ustedes adoran sin conocerlo, da a todos vida y aliento y les provee de todas las cosas. Por supuesto, les está hablando de la vida física y lo que necesitamos para satisfacerla. Pablo aún no les habla de la vida eterna. Está hablando de los hechos maravillosos de Dios, que también es parte del Evangelio. Eso es hablar también del Evangelio. Sigamos leyendo. Hechos 17, 26 al 29 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios sin alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Después de hablarles de que Dios hizo el mundo y que es Señor de la tierra, les habló de que el Dios no conocido, al que adoran sin conocerle, es el que hizo al hombre para habitar la tierra, y le predeterminó el orden de los tiempos y los límites para vivir, para que de alguna manera busquen a Dios, pues no está lejos de cada uno. Y dice que en Él todos viven, se mueven y son, en ese plano terrenal. Y lo respalda con el dicho de uno de sus profetas griegos, que dijo: porque el linaje suyo somos. Y les agrega: así que si nuestro origen es de Dios, no pensemos que la deidad es semejante a piedras preciosas, a esculturas de arte, ni mucho menos de imaginación de hombres. Es decir, Pablo les dice que el Dios no conocido, al que adoran sin conocerle, es incomparable, como dice Isaías 40, 18 al 20. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Muchos adoran a Dios sin conocerle, oran a Dios sin conocerle, y son religiosos. Procuran vivir bien pensando que el Dios al que no conocen les puede hacer bien. Pero necesitan conocer al Dios no conocido, y Dios desea el bien para ellos también. Sigamos leyendo. Hechos 17, 30 al 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Los tiempos de esta ignorancia, de lo que los hombres no saben acerca del Dios no conocido, tiene su fin. Pablo les dice a los de la corte: Dios pasa por alto los tiempos en que estaban extraviados del conocimiento de Él, de Dios, pero manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, porque Él ha determinado un día en que todos seremos juzgados con justo juicio por aquel que fue designado para hacerlo, dando evidencia a todos de que resucitó de los muertos. Pablo llegó al punto. Los llevó de lo conocido a lo desconocido, de lo viejo a lo nuevo, de la ignorancia del conocimiento de Dios a Yeshua, del cual hay evidencia de que murió y resucitó para darnos perdón de pecados y vida eterna,
Y todavía agrega Pablo la segunda venida para juicio. Por eso les persuade a arrepentirse. Pero como todo filósofo que ama la elocuencia de palabras con sentido filosófico, el asunto de la resurrección les resultaría cosa extraña. Leamos las reacciones en el Areópago. Hechos 17, 32 al 34 dice: Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: Ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Pablo había experimentado tribulación y persecución de los suyos, pero ahora experimenta la burla de unos y de otros un interés ligero. Ya te oiremos acerca del tema en otra ocasión. Unos se burlan de aquello que es nuevo, otros lo dejan para escucharlo después. Pablo dejó en ellos el mensaje y salió sin incidentes más. Sin embargo, algunos creyeron y se asociaron con él, entre ellos uno de los importantes en el Areópago, Dionisio, y una mujer de entre ellos, llamada Dámaris, y otros más. Hay personas de gran conocimiento en muchos temas y entre ellas hay quienes Dios llama y les abre el oído para oír lo que realmente es nuevo. Yeshua murió, fue sepultado y resucitó, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para lo que acabo de declarar hay tres opciones: que lo creas, que te sea motivo de burla, o que sea un tema para escucharlo en otra ocasión. ¿Lo aceptas, lo rechazas o lo dejas en visto? ¿Cuál crees que sea la mejor opción? Permíteme compartir algo que escribió Salomón, refiriéndose a las cosas que hay debajo del sol, en este plano terrenal. Eclesiastés 1:2 dice: Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. En ese plano terrenal, todo bajo el sol, todo es vanidad. En hebreo dice, Habel Jabalín, a Marco Heller, Habel Jabalín, Jacol Habel. Son notorias las palabras que se repiten. Habel Jabalín. Una es plural y la otra singular. Por eso se traduce como vanidad de vanidades. La palabra usada para la construcción de Habel o Jabelín es Hebel, y es una palabra complicada de traducir. Esta palabra refiere a lo transitorio, que son todas las cosas en esta vida, en todo lo que se hace y hay debajo del sol. Todo es Hebel bajo el sol. Nada permanece para siempre. Ahora, más adelante en el versículo 7 de ese capítulo 1 de Eclesiastés, dice: Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. El mar no se llena. Los ríos arrojan sus aguas a ella y no se llena. Las corrientes de aguas no la satisfacen y el ciclo se repite. El mar de los hombres no se llena con las corrientes de este mundo. Las corrientes filosóficas, ideológicas, religiosas, van y vienen, pero el corazón del hombre no se llena. Solo encuentra placer momentáneo y vuelve a desear corrientes que no le satisfacen. Este movimiento cíclico pasará un día, dejará de ser, porque es Hebel. Y los versículos 9 y 10 de Eclesiastés 1 dice: ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. En ese plano terrenal, lo que fue en el pasado es lo que será después. Lo que ha sido hecho es lo que será. Y lo que se llama nuevo en este mundo resulta Hebel, pasajero y repetitivo. Y entonces, nada hay de lo que se pueda decir esto es nuevo, porque nada hay nuevo bajo el sol. Esta frase en Eclesiastés 9, en hebreo dice, Vein kol hadash tahad hashamesh. Y nada es hadash bajo el sol, nada nuevo bajo el sol. Y entonces, si no hay nada nuevo, ¿qué es lo nuevo y en dónde está? Porque todo es Hebel, transitorio, todo es pasajero bajo el sol. Pero si lo pasajero es afectado por lo que es verdaderamente nuevo, si lo que es Hebel es tocado por lo que es Hadash, entonces su condición
pasa de ser transitorio a permanecer para siempre. Otra vez, ¿qué es lo nuevo y dónde está? Todo lo que viene de arriba es lo nuevo. El nuevo pacto es de arriba. Jeremías 31 al 33 dice, He aquí vienen días, dice Hashem, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Hashem. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Hashem. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y Yeshua dijo en Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Lo nuevo siempre ha sido de arriba, y lo nuevo, que es Yeshua, vino de arriba para que todo aquel que es Hebel, que es transitorio, que sea tocado por él, permanezca para siempre en él. Viene juicio, y los que no se arrepintieron se cumplirá en ellos lo que sucede con todo lo que es Hebel, no permanecerán. Pero el Señor manda a todo hombre, en todo lugar, que se arrepienta, pues Dios no quiere la muerte del que peca, sino que viva, para que corra en él las verdaderas corrientes de agua viva, aguas que satisfacen. Yeshua es la resurrección y la vida. Él es lo nuevo y en Él está lo nuevo, aquello que permanece para siempre, la vida y la palabra de Dios, sus mandamientos. Y con esta declaración, ¿te burlarás de esto? ¿Lo dejarás en visto o lo creerás asociándote con Yeshua para hacer las cosas que son nuevas? Efesios 4, 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién quiere dejar de ser Hebel para ser nuevo en Cristo? ¿O quién quiere renovarse vistiéndose del nuevo hombre? Es decir, ¿quién quiere vestirse de Yeshua para andar en justicia? Despojémonos del viejo hombre, expongamos delante de Dios todas nuestras rebeliones y procedamos al arrepentimiento y confesemos nuestros pecados a Él, quien será amplio en perdonar, para vestirnos del nuevo hombre, creado no según nuestra imaginación o nuestra opinión, sino según Dios. Zacarías 14:8 dice, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Yeshua dice en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En el mundo hay diferentes corrientes de aguas que no llenan, son Hebel, pero si ponemos la mira en las cosas de arriba, donde está lo nuevo, el Hadash, hallaremos la vida plena. Y el Hadash es Yeshua, de donde salen aguas vivas para que corran en el interior de aquel que cree en él. Para muchos será motivo de burla, para otros será interesante y lo dejarán en visto, porque será cosa extraña a sus oídos. ¿Qué será para ti? ¿Creerás para asociarte con Yeshua o será en otra ocasión, si es que la hay? Porque no sabemos lo que será mañana, y tal vez no haya tiempo. Pablo podía experimentar la diferencia entre judíos y griegos. Se daba cuenta de lo que buscaba cada grupo. Mira lo que escribió acerca de esto. Primera de Corintios 1, 21 al 24 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Familia, en un mundo filosófico y religioso, anunciemos a los hombres al Dios no conocido, que nuestra vida sea un altar delante de ellos, con la inscripción al Dios no conocido, y anunciemos al Hadash, a Cristo, para que lo miren a Él y tengan la oportunidad de creer,
Y si se burlan o te dicen, te escucharemos luego, no te aflijas. Sal de en medio de ellos, y Dios añadirá a los que han de ser salvos y hará la obra en los que escuchen. Vamos a orar. Bendito eres tú, Señor, que nos has hecho saber que el cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies, y que no habitas en templos hechos por manos humanas, y que ninguna imagen hecha por hombres puede asemejarse a ti. Y si la tierra no puede contener tu grandeza y tu majestad, ¿qué casa podríamos edificarte? ¿Y qué imagen te podría representar? Si nadie es como tú. Tu conocimiento es alto y tus obras maravillosas son insondables. Guárdanos, te pedimos, Señor, de la sabiduría de este mundo, de las corrientes que simulan llenarnos. Y llénanos tú de tu amor y de tu conocimiento. Que nuestra vida sea un altar que puedan ver los hombres, para que conozcan al Dios no conocido, a ti, y te conozcan y te glorifiquen. Y te ruego por nuestros jóvenes, a los que tú has permitido estudiar una carrera, en donde les bombardean con filosofías e ideologías que contravienen tu sabiduría. Llénalos de tu conocimiento en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que se comporten como es digno de ti, y se conduzcan como es debido, mostrando las corrientes de agua viva, lo que es verdaderamente nuevo y que sacia. Y haz lo mismo con nuestros niños, con nuestros hermanos, con nuestras familias, con nuestros padres, con tu pueblo. Ten misericordia de tu pueblo y fortalécenos para que te glorifiques en medio de nosotros. Sí, Señor, glorifícate en medio de nosotros. Gracias por la palabra de hoy. A ti sea la gloria y la honra. Y rogamos por tu bendición. En el nombre de Yeshua. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Para muchos fue solo un madero, para Cristo dolor y aflicción, para otros motivo de burla, para mí fue el amor del Señor. Para muchos fue solo un madero, para Cristo dolor y aflicción, para otros motivo de burla, para mí fue el amor del Señor. Nunca olvidaré que fue la cruz, no su vida Cristo dio por mí. Nunca olvidaré que el madero fue donde eterna paz en Cristo hallé. Para muchos fue solo un madero, para Cristo dolor y aflicción, para otros motivo de burla, para mí fue el amor del Señor. Nunca olvidaré que fue la cruz, no su
madero fue donde te